Muy bien, vamos a iniciar nuestro modo grabación en donde desarrollaremos algunos conceptos sumamente interesantes en materia a análisis macroeconómico y que de cierta manera a nivel de repaso un poco nos servirá para posicionarnos dentro de lo que es la disciplina. Ciertamente, la clave fundamental es entender qué es macroeconomía, ¿cierto? La definición. Nosotros, cuando hablamos de macroeconomía, indefectiblemente tenemos que sustraernos a algunos aspectos de importancia, ¿cierto? El primero de ellos es que hay una intervención del Estado, a diferencia quizás de cuando hablamos de microeconomía. De hecho que aquí es el Estado como agente interventor versus el mercado. El mercado lo estudia en microeconomía y al Estado puramente hablando se lo estudia a nivel macroeconómico. De hecho, habíamos hablado justamente de dos divisiones de la teoría de los agregados y teoría general del equilibrio y crecimiento. ¿Qué es lo que busca esta teoría de los agregados y teoría del equilibrio y crecimiento? Busca cumplir tres objetivos, ¿sí? Básicos de la política económica. Nosotros tenemos tres fundamentalmente, ¿verdad? Que si bien quiero aclarar aquí, generalmente del Estado le voy a colocar o de la política económica, generalmente hay prioridades. Es decir, muchas veces, como en el caso de Bolivia, aquí donde estoy ahora, más que nada el objetivo va por la distribución de la riqueza, ¿sí? Y la intervención básicamente a nivel de inversión pública es fuerte. Quizás nuestra economía paraguaya tiene una prioridad más hacia el mercado, darle participación al mercado y hacia el crecimiento. Entonces, hay tres aspectos. El crecimiento, acá le voy a agregar, el crecimiento más el reparto más la estabilidad de los procesos económicos. Esos son los tres objetivos fundamentales que nosotros tenemos que concentrarnos. ¿Qué implica el crecimiento? Tener una infraestructura adecuada, repasando, ¿verdad? Es decir, mayor inversión pública, mayor inversión en caminos, carreteras, mayor participación empresarial, todo lo que hace al agro, a lo que hace al PIB. En lo que respecta al reparto, toda la condición social, hoy el precio del combustible, por decir, está conspirando en contra de este objetivo. Lamentablemente, se encarece el costo de vida para los más humildes y allí es donde quizás se distorsiona un poco el modelo económico. Entonces, el reparto tiene que ser fundamentalmente apuntado a no perjudicar el normal desarrollo económico y tender a que haya una suerte de equidad distributiva. Y la estabilidad implica tener inflación controlada, desempleo bajo o empleos garantizados y un saldo positivo de la balanza de pago, es decir, tener un poco más de exportación sobre la importación, tener un superávit fiscal, tener eventualmente políticas monetarias de importancia. Básicamente en la armonía de estos tres objetivos se centra un poco la propuesta keynesiana. ¿Quién era John Maynard Keynes? Repasamos. Era considerado el padre de la macroeconomía moderna. Ciertamente ya del siglo pasado, pero hasta hoy día se lo sigue estudiando y bueno, él da un poco el perfil fundamental
de qué es lo que tiene que hacerse en economía en la búsqueda de mantener estable el modelo y que crezca. Fundamentalmente estos dos objetivos y lógicamente a colación el reparto. Repasamos también qué era la inflación. ¿Qué era la inflación? Nosotros la consideramos como un aumento general, persistente y sostenido. Fíjense, no es cualquier aumento de precios. Tiene que ser general, persistente y sostenido. Hay tres tipos de inflación. Está la inflación de tipo moderada, galopante e hiperinflacionaria. Dentro de estos tres tipos de inflación, yo me quisiera centrar en el galopante, que es lo que estamos teniendo hoy, 12, 14% de inflación anual y que naturalmente no hace otra cosa que restar de nuestras ganancias, vamos a decir, en nuestro salario, nos resta poder adquisitivo. Entonces, si es moderada, que es la que teníamos tiempo atrás, 2, 3% al año, es casi imperceptible. Galopante es perseverante y bueno, obedece hoy la causa principal, el aumento del precio del combustible. Hiperinflacionaria se refiere a un violento aumento de los precios. Ya a Bolivia le ocurrió en el 84 más o menos, fue terrible. A Venezuela le está ocurriendo hoy, lastimosamente, ¿verdad? A Paraguay no le llegó a ocurrir nunca una hiperinflación como tal, pero estamos en riesgo, y eso me detengo un poquito a analizar acá, puesto que aumenta el sueldo público, va a aumentar el salario mínimo, después puede aumentar el combustible, y esto puede llegar a una espiral inflacionaria de importancia. Por eso se requiere de medidas monetarias. En este caso, el Banco Central va a tener que ejercer un rol un poco más decidido en la búsqueda de principalmente quitar liquidez y quitar, o que las ventas en realidad tengan que reducirse ligeramente como para que no haya especulación de precios. De lo contrario, esto puede desordenar. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Repasamos también las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Fundamentalmente, habían 5 consecuencias. Por un lado, sobre el poder adquisitivo, que lo debilita. Es decir, se ve reducido el poder adquisitivo, afecta principalmente a los asalariados, los que cobran los funcionarios públicos, los pensionados. Luego, el segundo es beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. Es decir, el que debe una cuota fija, no hay problema. Sigue pagando 1 millón su cuota y hay inflación y sigue pagando igual. El que cobra, sin embargo, cobra en términos reales menos. O sea, ahí está el problema. Y ese cobrar menos en términos reales hace que su, lastimosamente, poder adquisitivo en términos reales se pierda, ¿verdad? Y que bueno, muchos agentes crediticios hoy lo que hacen es quitar o dar créditos, pero indexando la tasa de inflación en la cuota, es decir, poner una cláusula que si la tasa de inflación aumenta, entonces aumentará también eventualmente la cuota, ¿verdad? Eso, sobre todo con los créditos de largo plazo, ocurre y bastante, ¿verdad? Luego, sobre las inversiones productivas que se desvían hacia las especulativas, se destruye la previsibilidad financiera de largo plazo. Esa es la tercera. La cuarta, la balanza de pagos se vuelve, digamos, deficitaria, pues se estimula al importador y se desestimula al exportador. Y finalmente, bueno, destruye toda situación de previsibilidad, como decía, y hay una suerte de esa misma función de los precios que como información se subvierte el orden económico general, ¿verdad? Por eso está mala. Y muchas veces los gobiernos tienen que elegir entre inflación o desempleo, que voy a repasar ahora con ustedes la famosa curva de Phillips. ¿Qué era la curva de Phillips? Recordemos,
era esa relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. ¿Qué pasa si eventualmente la tasa de desempleo logra bajarse en una economía? Baja abruptamente la tasa de desempleo, hay más empleo formal e informal, hay más poder adquisitivo y lógicamente hay más consumo, hay más ventas. Y ese incremento de las ventas no hace otra cosa que elevar los precios. Se especula, pues. Y allí es donde se descubre dentro de esta curva de Phillips un poco la relación entre los precios y el desempleo, ¿verdad? Entonces, si logro atacar el problema del desempleo, me enfrento a un nuevo problema. Me enfrento al problema de la inflación. Esta es un poco la conclusión que lleva Phillips. O viceversa. Si eventualmente mi objetivo es reducir la tasa de inflación, probablemente lo haga a costa de aumentar el desempleo. Esa es un poco la cuestión. Otro repaso importante que no me puedo olvidar es que entendíamos por ley de Ockham, ¿sí? Para analizar a Ockham es necesario fundamentalmente entender de que no todo crecimiento económico conduce a una reducción de la tasa de desempleo. Es decir, para que el desempleo empiece a bajar, es necesario que el crecimiento económico sea como mínimo del 2.25. Y a partir de ahí, cada 1% de crecimiento va a hacer que el desempleo baje solamente en medio punto porcentual, 0,5. Hay una fórmula que la estudiamos y que en definitiva obliga a los países a realizar enormes esfuerzos en torno al crecimiento, buscando que la tasa de desempleo pueda ir bajando. Entonces, esa es un poco, es el aporte de Ockham dentro de la economía. También quiero repasar un poco la curva de Laffer, ¿verdad? ¿Qué era la curva de Laffer? La curva de Laffer nos mostraba o nos indicaba realmente que no todo aumento impositivo va a conducir a un descenso, o mejor dicho, a una mejora en la recaudación tributaria. Es decir, no es porque yo, economía, aumente los tipos impositivos, voy a recaudar más. Depende, ¿verdad? Si yo estoy cobrando impuestos bajos y a la economía le va bien, entonces la gente tiende a pagar sus impuestos en mayor medida y mi recaudación también va a ser mayor. Pero si sigo subiendo y sigo subiendo los impuestos y quizá la economía ya no le está yendo tan bien, no hago otra cosa que a medida que subo el tipo impositivo, hago que baje la tasa de recaudación, es decir, recaudo menos. ¿Por qué? Porque se fomenta la evasión, muchas empresas van a tener que cerrar o muchas van a dedicarse a cuestiones especulativas buscando no pagar impuestos. Entonces, es allí donde tiene que haber un arte fundamentalmente de los economistas en la búsqueda de colocar tipos impositivos acordes al desenvolvimiento económico. Y siempre los países que menos tasas impositivas cobran tienen más estímulo para invertir. Ahora, bueno, ese ya es capítulo aparte, el tema de lo que hacemos con lo que se recauda, ¿verdad? Ahí entramos un poco en el tema de déficit y superávit fiscal, ¿verdad? Y ahí quiero tocar un poco el equilibrio macroeconómico. ¿Se acuerdan la fórmula? Sector privado que era igual al sector público. Ahorro menos inversión, que es el sector privado, es igual al gasto público más las transferencias menos la recaudación. Ese es un poco el déficit o superávit fiscal público, más las exportaciones netas. Esta es una fórmula elaborada por el mismísimo Keynes, ¿sí? Lo coloco acá, y que en definitiva busca dar a entender la importancia primeramente de recaudar bien, sostenible, y que también hayan niveles de inversión acordes a ese nivel de recaudación. Entonces, si más invertimos, más podremos recaudar. Esta es la gran relación que hay. Hicimos unos cuantos ejercicios muy interesantes, por cierto. S menos I es igual a G más TR menos T más XN. Esa era la fórmula y bueno, sobre todo, ¿qué entendemos cuando hay un déficit fiscal? Recaudamos menos de lo que gastamos. Es decir, estamos gastando más de lo que ingresa al erario público. ¿Y qué entendemos cuando
hay un superávit fiscal. Estamos recaudando mucho más de lo que gastamos, ¿verdad? Tampoco también la relación existente, ¿verdad? Y bueno, un poco fuimos viendo también temas de sector primario, sector secundario, sector terciario, los recursos productivos, la curva frontera de posibilidades de producción que medía el límite máximo en que cualquier economía puede producir, dado los recursos que se dispone, es muy parecida al concepto de función de producción. La función de producción, acá le agrego, y la función de producción nos mide esa relación entre recursos y posibilidades de producir. De hecho, la función de producción nos dice que si tenemos más recursos, más vamos a producir. Y eso se evidencia gracias a la curva que tiene pendiente positiva. Y ojo, en la curva de frontera de posibilidades de producción, vemos que se puede incluso ir desplazando esa curva a medida que tengamos más recursos. Y suena lógico. Tenemos más recursos tecnológicos, más capital, más mano de obra, podemos producir más. Eso no indica que produzcamos más. Y eso quiero un poco dejar en claro acá. ¿Cuál es la diferencia entre una economía desarrollada y subdesarrollada? Repasemos. La desarrollada invierte mucho más de lo que se consume. En países subdesarrollados el nivel de consumo es extremadamente alto y a veces de subsistencia. La gente consume todo lo que gana, ¿verdad? Sin embargo, en países desarrollados la gente invierte gran parte de sus ingresos. El segundo, aprovechamiento de sus recursos, es decir, una economía está produciendo cerca de la curva de frontera de posibilidades de producción, ahí cerquita del punto, o sea, aprovecha los recursos que tiene, aprovecha la tierra, los ríos, la energía. Nosotros tenemos hidroeléctrica, tendríamos que aprovechar más, tenemos, de repente poder producir autos eléctricos, podríamos hacerlo, por supuesto que sí, pero tenemos que invertir y tomarlo en serio y generar fuentes de empleo naturalmente, ¿verdad? Entre algunos ejemplos que voy citando, ¿verdad? Bueno, hablábamos de la cuestión de la desigualdad, hipérbole de Pareto, curva de Lorentz, sobre todo ahí quiero entender de que no hay que confundir socialismo extremo con lo que es un keynesianismo. El keynesianismo propone una suerte de quizá de socialismo democrático, donde el Estado empieza a intervenir cuando existen fallas en el mercado. Eso quiero que quede bien claro. Tras la crisis de 1929, en los Estados Unidos la bolsa de valores quiebra, aparece la figura de Keynes y allí es donde los postulados macroeconómicos empiezan a cobrar fuerza y vigor. Entonces, el keynesianismo lo que nos aporta es que eventualmente hay más participación del Estado y sobre todo escuelas públicas, centros de salud, supercarreteras, mucho más inversión. El socialismo quizás ya exagera con la intervención del Estado la propuesta de Marx y desestimula bastante la producción porque el keynesianismo le da participación al mercado para que haya libre oferta y demanda. Sin embargo, el socialismo como que no permite tanta libertad económica. Esa es un poco hablando un poco de ideologías en cierta manera, ¿verdad? Esta es una suerte de repaso general que me encantaría que lo puedan entonces ir construyendo ya y bueno, ir preparándose. Y la idea es que justamente cada variable macroeconómica, cada componente del estudio macroeconómico pueda ser llevado a cabo dentro de la acción y siempre dentro de políticas fiscales, monetarias, dentro de un marco de moderación en la búsqueda de generar más empleo y tener la, digamos, inflación sobre todo a raya. Las dos variables principales son inflación y desempleo dentro de las varias que hemos logrado estudiar.